traer luz para eliminar la oscuridad del exilio. También que hay que buscar responsables, hay que buscar quién es el que o quiénes son aquellos que tendrían que haber hecho las cosas mejor, pero en definitiva no hay nada que pase sin que Dios lo quiera, y acá Baruj determina quién vive, quién no vive, quién por este motivo, quién de esta manera. Y por supuesto nosotros tenemos que pedirle constantemente que tenga misericordia de todos y que se termine el exilio y llegue la redención para que todas estas cosas no pasen más. Pero la respuesta es estudiar Torah. ¿Quién se acuerda de lo que estudiamos la última vez? Shabbat. Estamos estudiando Shabbat. Dentro de Shabbat, las alajot, ¿no es cierto? Las alajot permitidas, los trabajos permitidos, trabajos no permitidos. Algunos no tienen el Kitzur Shulchan Aruch. El que no lo tiene, es bueno que lo compre y se lo podemos enviar. Me escriben y se lo podemos enviar desde Argentina. Y seguramente va a haber varios, si mandamos varios va a ser más barato el envío. Siempre decimos que hay 3 o 4 libros básicos para estudiar judaísmo. Uno es el Shulchan Aruch. En este caso lo llama el Kitzur Shulchan Aruch, un resumen, muy bien, un resumen de las leyes que debe cumplir el judío para cumplir con los preceptos que Dios ordenó. Después otro libro es el Tanaj, la Biblia. Esta es una versión de Jerusalén, de la editorial Jerusalén de México, muy buena, tiene los 26 libros con una traducción muy buena y explicaciones, le recomiendo mucho. Después, otro libro es el Sidur, Teilat Hashem, el libro de oraciones, y este es el libro que nosotros usamos, y con muchas explicaciones, con todas las indicaciones de cómo se hace la plegaria. Y por supuesto hay muchísimos otros libros para estudiar, pero estos son los básicos. Después nosotros tenemos los libros en hebreo, tenemos libros de Hasidut, de Kabbalah, de Torah, Gemara, Talmud, es infinita. El Tanya, por supuesto. Ese también, el Tanya es uno de los libros básicos que hay que estudiar, Hasidut. Porque siempre es bueno saber lo que hay que hacer, pero también es bueno saber por qué. Y eso es parte de las cosas ocultas de la Torah que Akadosh Baruj Hu nos enseña a través de los sabios de la Kabbalah y especialmente del Hasidut. ¿Dónde habíamos dejado la última clase de Shabbat? Estábamos estudiando acerca de las tareas prohibidas, seguramente. Sí, Rafael, estamos en la Melajot, 39 Melajot principales. Ok, se llaman Ab Melajot. Y estas, no sé si ya habíamos empezado a estudiar una por una de qué se trata.
No a un Rab Haim. Solo dio una introducción respecto a las normas generales y que dentro de ella habían otras contenidas para su comprensión. Muy bien. Antes de comenzar con las 39 Melajot, quiero leerles una parte del Shulchan Aruch. Aquellos que lo tienen, es el tomo 1, página 404. Estoy viendo a ver si tengo... Sí, acá tengo el libro. En realidad no es el libro, sino que es el texto. Voy a ver si puede compartir la pantalla para que todos lo puedan leer conmigo. Estamos dentro de la santidad del Shabbat. Esa es la parte básica, la introducción de por qué cumplimos el Shabbat. Aquellos que tienen el libro, está en la página 404, en el capítulo 72. A ver si me acuerdo cómo se compartía la pantalla. Está abajo, Rab, el botón verde dice compartir pantalla. Sí, debe ser, pero acá hay un solo... Share Screen. Mira, justo era ese. Muy bien. A ver si todos lo ven. El sagrado Shabbat, dice, la enorme santidad del Shabbat. Quien lo profana es como un idólatra. Preparativos para Shabbat. Por supuesto, estamos hablando de el judío. Aquel que no es judío no tiene estas leyes. Y por supuesto no tiene que ser idólatra, pero porque no cumpla Shabbat no quiere decir que es como un idólatra. Pero el judío que no cumple Shabbat, el Shabbat es una orden que Dios le dio al pueblo de Israel, y si no cumple, quiere decir que no cree en Hashem. Eso es lo que significa idolatría. Porque, ¿qué quiere decir que si uno no cree en Hashem es idólatra? Todos saben que hay un creador del mundo, hay alguien que mueve los hilos de la creación, que tiene el poder para crear, para que las cosas sucedan, quién vive, quién muere, quién está sano, quién creó el mundo. Entonces, si no se cree que es el Dios único, ese que se presentó en el monte Sinaí y entregó los preceptos al pueblo de Israel, entonces se supone que cree en otro, que Hasbe Shalom, que pudiera haber otra existencia que tiene otras ideas. Y eso es lo que se llama idolatría. Entonces, la Torá fue entregada al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel cumpla los preceptos que están allí, como dice la Torá, Kedoshim Tiuki Kadosh Ani, serán santos porque yo soy santo. Y yo les ordené, ¿qué quiere decir ser santo? Separarse de las cosas que no son deseadas. Ser diferente, estar alejado de aquello que no es bueno, que no es amado por Dios. Entonces, como fuimos declarados santos, sagrados, santos no porque somos los únicos que no cometemos pecado, porque evidentemente todos somos seres humanos y cometemos pecados, pero se nos dio una tarea especial y Hashem nos amó
de una manera especial, nos dio estas tareas para que podamos transmitir la creencia del Dios único a todas las naciones. Y así todas las naciones juntas sirvamos a Dios hombro con hombro y venga el Mashiach y comience la época de la redención, que es cuando comienza la diversión. Mientras tanto estamos en el exilio tratando de salir. El sagrado Shabbat es la gran señal y el pacto que el Santo bendito sea nos dio para que sepamos que en 6 días hizo los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos, y se abstuvo de trabajar en el 7º día. Esa es la base de la fe. Y así comienza este capítulo del Shulchan Aruch para hablar de Shabbat. Esto fue escrito por Rabbi Yosef Karo, el compilador de las leyes que componen el Shulchan Aruch, y en base a estas leyes nos regimos. Este libro en especial es una adaptación de ese Shulchan Aruch inicial, que fue escrito por Rabbi Yosef Karo, que vivió en Tzfat, en Israel, y él compiló las enseñanzas de los sabios anteriores, llamados Rishonim. Los Rishonim quiere decir los primeros sabios sobre los cuales que ellos enseñaron después de que se terminó el Talmud y después de toda una época donde estuvieron los Geonim, los genios y los distintos tipos de rabinos dispersos por el mundo. Vino el Rambam, vino el Rif, vinieron distintos, el Ramban, distintos sabios que ellos eran los líderes de comunidades o de todo el judaísmo, como el Rambam, y establecieron, de acuerdo a lo que está escrito en el Talmud, en la Mishnah, en la Torah oral, cómo se cumple en la práctica. En el Talmud hay discusiones de los sabios y de dónde vienen las leyes y qué es lo que trajo Dios, y historias, y la gente que estaba dispersa por todo el mundo en el exilio tenía que tener un compendio de cómo cumplir esas leyes que pedía Dios en la Torá y que fueron explicadas en enormes libros de transmisión de generación en generación en la Mishnah y en el Talmud. Entonces, Yosef Karo vivió en la Edad Media, un poco después de la Edad Media, en la época del Iluminismo, y estaba dentro de la comunidad sefaradí. Entonces, había algunas cosas, algunas costumbres, algunos aspectos para cumplir las leyes que en Europa los Ashkenazim tenían un poquito diferente. Entonces, en ese mismo momento, había otro sabio muy grande, el Ramó, dentro de la parte ashkenazí, que también estaba escribiendo en Shulchan Aruch, pero con algunas variantes de acuerdo con lo que tenía que ver con el mundo ashkenazí. Entonces, cuando él escuchó que Rabbi Yosef Karo había escrito el Shulchan Aruch, él quemó lo que él había escrito porque no quería que haya dos Shulchan Aruch, que haya división entre el pueblo de Israel. Pero después los mismos Ashkenazim le pidieron que ver cómo era el cumplimiento. Entonces él tomó ese Shulchan Aruch original del Rabbi Yosef Karo y le agregó las variantes Ashkenazim.
pero la base es la misma. Y después vino el Admur HaZaken en el siglo XVIII y agregó algunas costumbres y durim quiere decir cumplir los preceptos de una forma más estricta, más perfecta, que siguen los Hasidim de acuerdo con las instrucciones del Baal Shem Tov. Y también le agregó explicaciones, porque el Shulchan Aruch no tiene explicaciones, tiene el texto de cómo se cumplen los preceptos. En las primeras páginas del libro pueden ver un poco la historia de todas estas cosas. Entonces, ellos escribieron Shulchan Aruch, que también era bastante grande. Entonces después se hizo un Kitsur, un resumen, con las partes más necesarias para que cualquiera que necesite conocer cómo se cumple algo, lo pueda leer. Y si falta algo, se va al Rab o se va al Posek Alajá, como se llama, al que determina la Alajá en donde se encuentre, y le profundiza y resuelve sus inquietudes. Entonces Rabbi Yosef Karo dijo, el sagrado Shabbat es la gran señal y el pacto que el Santo bendito sea nos dio para que sepamos que en 6 días hizo los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos, y se abstuvo de trabajar en el 7º día. Esto es el pilar de la fe. Pero, ¿qué quiere decir que hizo los cielos y la tierra? ¿Qué quiere decir Shabbat? ¿Qué quiere decir que se abstuvo de trabajar? Son palabras que tienen que ser explicadas. Entonces, ustedes saben que el Talmud es la explicación de la Mishnah. La Mishnah tiene 6 órdenes y cada uno de esos órdenes tienen distintos tratados. En el Talmud, y hay 2 Talmud, 2 Gemara. Hay una que se hizo en Israel y otra que por los sabios que vivían en Israel, y otra la que se hizo en Babilonia. Mientras el pueblo de Israel estaba en Babilonia, en el exilio, y después muchos vinieron a Israel y continúan viviendo allí. Pero los sabios que vivían en Israel, por ejemplo, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, que estuvimos nombrándolos últimamente mucho, ellos eran sabios de Israel y estaban en el Talmud llamado Yerushalmi, porque la base estaba en Jerusalén, aunque también vivía en otros lados. Hay un tratado que se llama Nedarim, que Neder quiere decir promesas, y allí está explicado que el Shabbat es equivalente a todas las mitzvot. Aquel que cumple el Shabbat es como si cumpliera todas las mitzvot, y aquel que transgrede el Shabbat es como si transgrediera todas las mitzvot. O sea, es equivalente en peso, en importancia. Eso no quiere decir que si cumple Shabbat puede dejar de cumplir el resto. Pero, a pesar de que hay que cumplir todos los preceptos, porque todos son importantes, hay preceptos que tienen que ver, que son generales. Y esta generalidad tiene que ver con los poderes del alma. La psiquis de la persona tiene 3 aspectos. Uno es el intelecto, otro las emociones y otra es la acción. Entonces hay preceptos que son generales desde el punto de vista del intelecto, por ejemplo, el estudio de la Torá. Hay preceptos que son generales desde el punto de vista de las emociones. ¿Cuál es la plegaria? Rezar a Dios, que se reza desde el corazón, con amor y temor.
¿Por qué el estudio de la Torah tiene que ver con el intelecto? Porque hay que entender, hay que leer, hay que entender, hay que profundizar. Si no, no se llama estudiar. Simplemente pasar los ojos no quiere decir estudiar. Y con respecto a la acción, hay un precepto que abarca todas las acciones, que es dar tzedakah. La tzedakah es un acto físico, no importa si tenés buena intención, si tenés la kavaná adecuada, no importa si tenés dinero, si no tenés dinero, si entendés la importancia de dar tzedakah. Lo importante es dar, por eso tiene que ver con la acción. Por supuesto, todo es mejor cuando está interincluido una cosa con otra. Si uno estudia Torah, que la siente de corazón y también tiene que hablar constantemente para que eso se considere como una acción. Y así las otras mitzvot también. Cuando nosotros rezamos es bueno que hagamos con el cuerpo, hablando, y que también entendamos lo que estamos rezando, y cuando vamos a la tzedakah también. Pero la tzedakah es el único precepto que no se dice bendición cuando se hace. Porque cuando uno dice una bendición, a veces tiene que estar en estado de pureza. Si fue al baño, si tiene las manos sucias, o está en un lugar que no se puede decir palabras de Torah o el nombre de Dios, entonces no se puede decir una bendición. Entonces los sabios dijeron, la tzedakah, ayudar al pobre, ayudar al necesitado, es tan importante que hacelo aunque no hace falta que digas tzedakah. Lo que decíamos es la tzedakah salva de la muerte, grande es la tzedakah que trae la redención. Pero no hace falta decir. ¿Por qué? Porque es una acción más que nada. El Shabbat abarca todo. El Shabbat es un día tan especial que por el hecho mismo de llegar el Shabbat, toda la creación y todos los seres, desde la piedra hasta el tzadik más grande, se eleva. No solamente se eleva la persona y el mundo que conocemos, sino que todos los mundos que están sobre los mundos espirituales, también se elevan. Elevarse quiere decir que se acercan a Dios. No es una elevación física que dice, bueno, ahora estamos 2 centímetros más alto. Es una elevación espiritual. La elevación tampoco es que vamos para un lado, para arriba, o para la izquierda o la derecha, sino que se refiere a que todo lo que es más cerca de Dios es más excelso, más elevado, y lo que está alejado de Dios es más bajo. Entonces todo se eleva. Nuestros sabios, sea su recuerdo bendición, dijeron en el Talmud Yerushalmi, el Shabbat es equivalente a todas las mitzvot. Quien quiera observa el Shabbat conforme sus leyes es como si cumpliera la Torah entera, y quien quiera viola el Shabbat es como si negara toda la Torah. Y así se dice en Ezra. Ezra era un sabio del pueblo de Israel, era también el sumo sacerdote, era escriba, por eso es llamado Ezra Sofer, en la época del exilio de Babilonia, entre el primero y el segundo templo. En esa época había 2 profetas, 2 o 3, uno de ellos se llamaba Nehemías, y por eso está escrito en el libro de Ezra. Está dicho, y sobre el monte Sinaí descendiste y diste a tu pueblo Torah y Mitzvot, y el Shabbat de tu santidad les hiciste conocer. Dentro de los 10 mandamientos, el tercer mandamiento es, el cuarto mandamiento es el Shabbat. El Shabbat tiene que ver con la relación entre el hombre y Dios. Y entonces, después viene el mandamiento de respetar a los padres. Significa que si tu padre o alguien te dice que no cumplas el Shabbat,
no hay que hacerle caso, hay que cumplir el Shabbat. Y todo el que viola el Shabbat públicamente es considerado un no judío en todo sentido, con excepción del matrimonio. ¿Qué significa? Que si toca el vino, lo torna prohibido. No sé si hablamos ya acerca de las comidas, que significa que es prohibido. El pan que hornea es como pan de un no judío, así como la comida que cocina es como aquella cocinada por un no judío. Y hay prohibiciones de comer comida y tomar vino hecho por un no judío, por un aspecto simple en principio, práctico, que es que como hay alimentos prohibidos y hay cosas prohibidas que uno no puede hacer, puede ser que ese alimento tenga alimentos, componentes que no son kasher. Con respecto al vino, como el vino se usa para hacer idolatría, para hacer libaciones a los ídolos, entonces el vino no puede ser visto por alguien que haga idolatría. Entonces dijimos que alguien que no cumple Shabbat, ya sea porque no le fue ordenado, como porque no lo quiere hacer, o sea, si no es judío, si es judío, es como si hiciera idolatría, incluso si no la hace. Pero entonces hay un tema espiritual dentro del vino que se llama Yain Nesej, que es el vino que se usa para idolatría, el vino que no es judío. Por eso el vino tiene que ser sellado y tener supervisión. Sobre todo, que no fue, mientras se produjo, el vino no fue visto por alguien que no es judío. Y bueno, lo mismo el pan, tiene que ser horneado y hecho de acuerdo con las leyes de la cocina y también la comida. Entonces, un judío es judío por más que cumpla la Torá o no cumpla la Torá. Un no judío, si cumple la Torá, incluso si es un sabio y estudió todo, pero no se convirtió al judaísmo, por más que cumpla todo, sigue siendo no judío. En cambio, el judío, aunque no cumpla los preceptos, sigue siendo judío. Entonces, si desposa a una mujer judía, entonces, que también es una mitzvah, es un precepto que tiene que cumplir, entonces, desposa a una mujer judía, ese compromiso tiene valor. Con respecto a ese asunto, no se considera nulo por no cumplir. Pero con respecto a todas las demás cosas, sí. Simplemente porque va a producir alimento que puede tener cosas que no corresponden, aparte de su lado espiritual. Públicamente significa que lo hizo delante de 10 judíos. ¿Qué quiere decir que viola el Shabbat en público? Cuando se habla de público, en general se habla de 10 judíos, 10 varones judíos. Eso está tomado de la Torá, de cuando Moshe Rabbeinu mandó a los príncipes de las tribus a recorrer la tierra de Israel. Eran 12, eran los príncipes de cada una de las 12 tribus. Cuando volvieron hubo 10 que hablaron mal de la tierra y hicieron caer el corazón del pueblo de Israel, diciéndoles que era imposible de conquistar, que era una tierra que tragaba a los hombres, que había gigantes y les hizo dar miedo. Y entonces Dios los llamó una congregación malvada. Pero de todas maneras, de esa expresión se toma lo que es una congregación. De ahí viene el tema del minyan y de por qué cuando se dice Kadish, o cuando se va a hacer la tefilá, o cuando se va a estudiar la Torá, se va a leer la Torá en el Beit Knesset, tiene que haber 10. Entonces, que sea públicamente
es porque lo hizo delante de 10 personas. No hace falta que sea en presencia de esas 10 personas, sino que simplemente con que lo haga. Entonces, como les decía, no es una cuestión de odio ni de denigrar a la gente, sino simplemente es una cuestión de querer cumplir las cosas como corresponden. Cuando uno se toma las cosas en serio y quiere cumplir la orden del rey de forma correcta, es como un médico que no va a dejar que un enfermero o que un empleado del hospital haga la cirugía que él tiene que hacer. Si quiere hacerlo, tiene que aprender y tiene que llegar a tener el título, por lo menos. Pero si no, pone en peligro al paciente. Lo mismo pasa con un abogado, o con un contador, o con cualquier persona que tome las cosas en serio. Por un tema de religión o un tema de competencia, hubo siempre persecuciones y hubo problemas para el pueblo de Israel, pero ese es otro asunto que no vamos a tratar ahora. Entonces, no hace falta que una persona transgreda el Shabbat delante de 10 judíos, sino que simplemente que lo haga frente a 2 o que se sepa que esa persona no cumple Shabbat y ya se considera como que no puede cumplir determinadas tareas que tienen implicancias para otras personas. Basta con que aquellos sepan de su transgresión, no así con respecto a otras cosas. Sobre todo es el Shabbat. Así se desprende el Talmud y los legisladores a partir de la pregunta: ¿no fue la relación de la reina Esther con Ahasveros un acto de dominio público? Y así escribió también ¿qué quiere decir? Ella se casó con un no judío. Cuando se casó y cuando estuvo con el rey, por supuesto no había 10 personas mirando. Pero era de dominio público que ella se casó con el rey. Y así escribió también el Pri Megadim, es uno de los sabios también que trajeron en especial comentarios sobre el Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Dice, en público significa en la presencia de 10 judíos o cuando sabe que será de conocimiento público. A ello se debe que el profeta expresara alabanza y dijera: afortunado el hombre que hará esto y el hijo del hombre que se aferre a ello, cuida el Shabbat de la profanación. Entonces de acá se aprende de lo que dice el profeta, que es algo básico para el pueblo de Israel cumplir el Shabbat. Entonces si viene alguien y te dice que no cumplas el Shabbat, y dice que es un profeta y dice que él es un enviado de Dios, es evidente que es falso, no se le puede creer. ¿Ok? También respecto de aquel, porque todo el tiempo me preguntan, ¿dónde está escrito en la Torá las leyes de que quién es el Mashiach y por qué los judíos dicen que el hombre ese no es el Mashiach? Simplemente con esto ya es evidente, pero hay tantas otras pruebas que no hace falta abundar.
También respecto de aquel que observa el Shabbat conforme sus leyes, lo honra y se deleita según sus posibilidades. Está dicho que tenemos que llamar al Shabbat placer, de karata al Shabbat oneg. Y por supuesto, de acuerdo con las posibilidades de cada uno. Declaró el profeta explícitamente su recompensa en este mundo físico, además de la cuantiosa recompensa reservada para el mundo venidero. Pues fue dicho, si a causa del Shabbat refrenas tus pies de atender tus asuntos en mi día sagrado, y llamas al Shabbat deleite, el día santificado por Dios, honrado, y lo honras al no seguir tus acostumbradas sendas, absteniéndote de procurar tus asuntos y hablar sobre cuestiones profanas, entonces te deleitarás en Dios y yo te haré montar sobre los sitios elevados de la tierra y te nutriré con el patrimonio de Jacob, tu padre, pues así ha hablado la boca de Dios. Todo este texto lo decimos todos los sábados al mediodía, Shabbat al mediodía, cuando decimos el Kiddush, recordamos esto. Entonces, nosotros hablamos de las 39 melajot prohibidos, pero esa es la mitad de la tarea de lo que significa cumplir el Shabbat. Por un lado es abstenerse de hacer cosas que no corresponden, pero por otro lado hay cosas que hacer. Por ejemplo, tener placer. Durante la semana nosotros comemos y tratamos de que los alimentos que comemos sean placenteros. Pero en el rigor de la ley, lo que comemos durante la semana es nada más que para estar sanos. Si no tenemos placer, no hay una orden de tener placer de los alimentos. Solamente disfrutar desde el punto de vista de que nos dan energía para cumplir los preceptos, nos mantienen sanos. Por supuesto, si uno está sano, está más feliz y tiene más placer de la vida. No hay ningún motivo para comer alimentos que no sean placenteros, pero no hay una mitzvah. Uno no lo hace porque Dios lo ordenó, sino uno lo hace más que nada por propio placer. Pero en Shabbat, tener placer de los alimentos y del descanso y del estudio, sobre todo de los alimentos, que es la comida. La comida es uno de los vicios, uno de los tabot, como se dice, de los deseos más fuertes. En Shabbat se pasa a ser una mitzvah, pasa a ser un precepto positivo, tener placer de la comida. Y por eso también los grandes sabios, hasta hoy en día, tienen su relación matrimonial con la esposa el viernes a la noche en Shabbat. Porque también el placer durante la semana es un placer relativamente físico, pero incluso el placer sexual en Shabbat se transforma en parte del cumplimiento de la orden de Dios de cumplir el Shabbat, y que llames al Shabbat un deleite. Y también dicen los sabios que cuando el hijo es concebido en Shabbat, entonces, como toda la creación está más elevada y el alma de la persona es más elevada, entonces está cumpliendo varias mitzvot juntas, y eso hace que el alma del hijo que va a nacer también sea más elevada, y sobre todo que esa alma nazca en un cuerpo producido por un acto también elevado, limpio en la medida de lo posible de lo que es la lujuria y el placer personal, y que es hecho en Leshem Shamaim. Leshem Shamaim quiere decir en aras del cielo. Está escrito en Éxodo 28. Recuerda el Shabbat para santificarlo. El precepto de Shabbat está, como ustedes saben, en los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos están escritos 2 veces en la Torah. Uno es en el libro de Éxodo, en la Parashat Yitro,
después de Beshalach, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y el otro es en la Perashat Beit Hanan, que vamos a leer dentro de poco, cuando Moshe vuelve a repetir los 10 mandamientos al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra de Israel. Y tiene las mismas palabras, las mismas letras, 613 letras, de ahí los 613 preceptos, salvo una palabra que cambia, que es justamente en este precepto de Shabbat. Primero está dicho, Shamor et Yom HaShabbat lekadesho, no, Zahor et Yom HaShabbat lekadesho, como dice aquí en Éxodo, recuerda, Zahor es recordar, recuerda el día de Shabbat para santificarlo, y en Beit Hanan está escrito Shamor, entonces Zahor es Zain Haf, Zain Het Vav Reish, y Shamor es Shin Mem Vav Reish. Entonces hay dos letras que cambian, pero la cantidad de letras es la misma. Entonces por eso en Shabbat decimos, dentro de los cantos de Shabbat, Shamor Bezahor Bedibur Echad, que fue dicho, porque la Torah fue entregada una sola vez, los 10 mandamientos del monte Sinaí, que vamos a recordar ahora en Shavuot, dentro de pocos días. Y dicen los sabios que Dios dijo ese precepto con la misma voz, dijo esas dos palabras a la vez. Shamor Bezahor Bedibur Echad. En una sola expresión dijo, recuerda y cuida el Shabbat. Esto es que cada día se recuerde al Shabbat para santificarlo. Entonces, el Shabbat no se cumple solamente el día de Shabbat, sino que toda la semana tiene que ser dedicada al Shabbat. Por eso la semana nuestra comienza el domingo, el Yom Rishon, y termina el séptimo día en Shabbat. Y el resto de los pueblos, la semana la cumplen desde el domingo hasta el viernes. Desde el domingo hasta el sábado. No, perdón. Ahí está, desde el... ¿Cómo es? Empiezan... De domingo, de lunes empieza la semana y termina ahí el domingo. está. De lunes a domingo. Ya me olvidé, tantos años que viví de lunes a domingo, ahora en Israel. Qué bueno. Fue la semana. Desde de lunes a domingo, ahí está. Entonces, el Shabbat es un día más dentro de la semana, que se utiliza más, sobre todo para salir de compras y para terminar de hacer las cosas que uno tiene que hacer para ir a descansar el domingo. Pero el Shabbat es el objetivo de la creación, porque por eso Dios primero trabajó durante 6 días para poder llegar al Shabbat con todo el mundo completo, porque ese es el objetivo. Siempre lo último es el objetivo de todo lo que pasó desde el principio. Por eso hay una historia de Rava que él, por cumplir el Shabbat, uno de los grandes sabios del Talmud, por cumplir el Shabbat disfrutaba toda la semana, porque el domingo ya estaba viendo qué comida, qué porción de carne, cuando veía algo rico en el mercado, lo compraba para tenerlo para Shabbat. Pero después el lunes veía algo mejor y compraba eso y tenía que comer aquello que compró ayer. Y así todos los días, cada vez compraba algo mejor para Shabbat y disfrutaba
de aquello que había comprado el día anterior durante la semana. Entonces él disfrutaba todo el Shabbat, toda la semana gracias al Shabbat. Entonces cada cosa que uno hace, tanto trabajar y ganar dinero y hacer cosas, es para llegar al Shabbat y poder cumplir con este precepto. Que cada día se recuerde el Shabbat para santificarlo. Así, si uno se topó con una comida importante que no se encuentra en cualquier día y se trata de algo que no se estropeará, ha de comprar en honor al Shabbat. En aquella época no había freezer, no había heladera, entonces no se podía guardar. Había que, si no la iba a usar en Shabbat, si no la iba a cocinar para usar en Shabbat, la tenía que comer. En la víspera de Shabbat es mitzvah madrugar para comprar lo necesario para Shabbat y se lo puede hacer incluso antes de recitar las oraciones de la mañana, si es que no se lo hallará después de recitadas estas. Esta parte que tiene letras chiquititas son agregados del Admur HaZaken. Y lo anterior son unas cosas escritas por el Rabbi Yosef Karo y complementadas por Rabbi Asisles, que es el ramo, el Rab Ashkenazi. Siempre y cuando por ello no llegará tarde las oraciones con la congregación. Es preferible hacer las compras en honor al Shabbat, en la víspera del Shabbat, que hacerlas el jueves. Pero aquellas cosas que requieren preparación previa han de adquirirse el jueves. Sobre cada cosa que se compra se dirá, esto es en honor al Shabbat. En hebreo se dice Lichbot Shabbat Kodesh. Entonces, hay muchas cosas que cuando uno se hace, a lo mejor no se dice una bendición, pero sí se expresa para santificarlo. Por ejemplo, cuando el que escribe las mezuzot o el que escribe un Sefer Torah tiene que decir Lichbot Kedushat Sefer Torah, Lichbot Kedushat Mezuzah, Lichbot Kedushat Tefilim, o cuando se hacen los hilos, se ponen los tzitzit en el talit, se hacen los nudos. Cada nudo hay que decir Lichbot Kedushat Tzitzit. Entonces es como que uno está haciendo mitzvot y cada acto está santificado. Nuevamente, santificar en hebreo se dice lekadesh, viene de la palabra kadosh. Y kadosh significa separado, como un hombre que santifica a la mujer. ¿Qué quiere decir que santifica a la mujer? Que le pone una coronita, le pone una aureola en la cabeza y esa mujer pasa a ser. No, simplemente que Kadosh quiere decir separado, que tiene dueño, que pertenece a alguien. Por eso el pueblo de Israel se llama Am Kadosh. Dios lo separó de todas las naciones para que sea su pueblo preferido. Entonces, Ezra dispuso que las prendas de vestir sean lavadas el jueves en honor al Shabbat y no el viernes, pues en la víspera de Shabbat se debe estar abocado a los preparativos de Shabbat. Este es un detalle que habla de distintas actividades que tienen su objeto preparar el Shabbat. Entonces, uno antes de Shabbat tiene que bañarse, lavarse, limpiar la casa, ponerse ropas limpias, si es posible más lindas que durante la semana, y entonces lavarlas o prepararlas o ir a comprar si hace falta, hay que hacerlo el jueves o los días anteriores para el viernes dedicarse específicamente a la acción. Es mitzvah que cada persona, incluso quien tiene varios sirvientes, haga también personalmente alguna cosa en honor al Shabbat. Esto no nos toca a nosotros, pero es bueno saberlo. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y tiene muchos sirvientes y a veces está ocupado de sus asuntos y ni siquiera hace nada por Shabbat, pero él mismo tiene que ir
y hacer alguna pequeña cosa con el objeto de honrarlo, como hallamos que era la costumbre de algunos amoraim, los sabios de la era talmúdica. Hay distintos nombres que se le dan a los sabios, depende de la época. Los sabios que estaban en la época de la Mishnah, que escribieron la Mishnah y la explicación, que es lo que se llama la Gemara o el Talmud, se llaman Tanaim. Son los que ellos trajeron la Mishnah y vieron de dónde provenía. Y después los Amoraim son los que enseñaron las cosas que explicaron los Tanaim y todos los anteriores. Son los sabios que vinieron ya cuando se escribió el Talmud, que es en más o menos 300 años después de la destrucción del templo. Hace unos 1700, 1800, 1600 años. Uno de ellos era Rab Hizda, que solía picar muy finos los vegetales, porque en Shabbat no se puede picar muy finito los vegetales. No sé si lo estudiamos ya. Bueno, esa es una de las 39 melajot prohibidas. Ya vamos a estudiar de qué se trata. No se puede cortar muy chiquitito los vegetales, y Rab Yosef cortaban leña para cocinar. Por supuesto no se puede cocinar ni prender fuego en Shabbat. Y Rab Zeira encendía el fuego. Rab Nachman ponía la casa en orden, traía a su interior los utensilios necesarios para Shabbat y retiraba los de los días de semana. De ellos debe aprender cada uno, y por lo tanto nadie ha de decir no mancillaré mi honor con tareas que no son acordes a mi jerarquía, porque ese es su honor. El honor que es ser un sirviente de Dios. Aquel que sirve a un objetivo noble puede decir con honor que es un sirviente. Aquel que sirve a un objetivo innoble puede tener vergüenza de decir que es un sirviente. Muy bien. Entonces, la semana que viene, aquellos que tienen el Shulchan Aruch, me gustaría que compartan el estudio durante la semana de estos, para terminar este capítulo 73, con aquellos que no, perdón, el capítulo 72, con aquellos que no lo tienen. Y la semana que viene vamos a empezar a estudiar las halajot de Shabbat. Las halajot prohibidas en Shabbat. Les quería comentar que estamos en contacto con un rabino de un Bet Din aquí en Israel para poder realizar conversiones, y nos dieron condiciones que vamos a tratar de cumplir con ustedes. Y para poder avanzar, primero, como yo tengo alumnos acá en Israel y en otras partes del mundo que están estudiando, algunos que pueden venir a convertirse aquí, otros que consiguen un rab allá donde están, entonces cada uno tiene distintas condiciones para ver cómo se los convierte. Mi esposa les va a dar clases en las mujeres sobre el tema de la cocina, del recato, de distintos aspectos que son específicos para las mujeres, que los hombres también lo tienen que saber, pero van a ser clases especiales para mujeres,
y las quiero invitar a las mujeres de este grupo para que participen. Creo que va a ser una clase por Zoom los martes, en un horario que se va a determinar, y me gustaría que participen en vivo, y aquel que no puede por algún problema inevitable que participe, que vea la grabación. Ya les digo, va a ser mujeres de acá de Israel, mujeres de fuera de Israel, distintos medios, y eso nos va a servir para darle más motivos al Bedín para que acepte las conversiones, a la gente que nosotros le enseñamos. Y por otro lado, está la posibilidad de mandar un Bedín a cada país para que haga las conversiones allá. En la mayoría de los países, los rabinos del lugar no aceptan eso, y en Chile tenemos bastantes problemas para poder tener un rabino que apoye este proyecto. Entonces, de alguna manera, hay que tratar de formar una comunidad y eventualmente, seguramente antes de hacer la conversión, que haya un rabino, que haya una persona allá que los guíe y les enseñe y que pueda leer la Torá en Shabbat y hacer una comunidad como corresponde. Evidentemente no sé qué tiempo va a llevar todo eso, porque también depende de ustedes, las posibilidades que tienen de que todo eso se lleve a la práctica. Pero al principio posiblemente sería bueno conseguir algún muchacho que vaya a vivir allá, o que ya viva en Chile, no sé si hay alguno, que tampoco es necesario que sea muy rápido eso, pero que les dé clases presenciales y que les enseñe en forma personal y en la casa cómo se hacen todas estas cosas que estamos estudiando en forma un poco teórica. Así que bueno, les comparto esto para que vean que es un proyecto serio y que en algún momento va a salir. Y entonces tenemos que buscar los fondos para que deje esto de ser simplemente un lugar de reunión, y que se transforme en un Beit Knesset. Y en algún momento vengan más gente, vengan judíos también, que todos ustedes sean judíos, y que haya mikve, que haya Sefer Torah, que se cumplan todas las festividades como corresponde, y seguramente va a haber rabinos también allá que acepten, que compartan todo esto. Así que bueno, esas son las novedades de hoy, y hay que estudiar mucho. Así que vayan, aquellos que no tienen los libros, les pido que vayan comprándolos. Nosotros los vamos a ayudar enviándoselos desde Buenos Aires. Y hay una señora que se llama Hannah Ganopol, que ella es representante de Keot y de Jerusalén y de distintas editoriales. Ella vive acá en Israel, es argentina, y hicimos un convenio para que los alumnos míos, cuando le compren a ella, reciban un 5% de descuento. Vamos a ver si conseguimos un descuento mayor, que son precios de la editorial al público. Así que bueno, seguimos en contacto. Yo por ahora me despido y vamos a tratar de avanzar, de seguir avanzando, Besrat Hashem. Besrat Hashem, ¿saben lo que quiere decir? Con la ayuda de Dios, que en realidad es el que hace todo, pero nosotros decimos que Él nos ayuda. Ok, me despido por ahora
Shavua Tov, estudien mucho, estudien la Perashá de la semana, estudien Shulchan Aruch, estudien el tema de las fiestas, hay que estudiar Shavuot. Si ustedes no tienen algún libro, en el sitio de Chabad en español tienen mucho material. Es bueno que lean todos los días, digan Tehilim, agarren el Sidur, empiecen a leer algunas partecitas, no tienen que decir toda la plegaria, pero vayan acostumbrándose y haciéndose amigos de todos estos libros que van a ser los compañeros para siempre, de ustedes y de las generaciones que vengan, Besrat Hashem. Shavua Tov. Que tengan Shabbat Rav, muchísimas Shabbat Tov, gracias. Rab. Rafael, gracias. Un abrazo. Gracias. una Shabbat hermosa Tov, Muchas gracias, Rab. Linda Gracias. semana. Shabbat Tov. Gracias.